El lenguaje es algo que nos distingue como seres humanos. Desde el inicio de los tiempos, nuestra especie desarrolló una forma de comunicación verbal que persiste hasta nuestros días y que ha evolucionado, transformándose en diferentes tipos de lenguaje como el escrito y otros. En este video analizaremos algunas definiciones del lenguaje según la visión de diferentes disciplinas. Conceptos del lenguaje. Bienvenidos. En este video abordaremos el significado que algunas disciplinas de las ciencias sociales confieren al lenguaje. Primero vamos a entender qué es el lenguaje en general. Para ello nos valdremos de la definición que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Según la Real Academia Española, el lenguaje se define como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Real Academia Española. En su libro El lenguaje, George Jules, en 2007, nos dice que no está claro todavía cuándo apareció el lenguaje, aunque presume que ocurrió en algún punto entre 100.000 y 50.000 años atrás. Menciona que el acto de masticar, lamer o sorber pudiera ser una de las posibilidades de cómo se originó el lenguaje. Otra explicación es la que podemos encontrar en los textos antiguos de muchas culturas que le atribuyen al lenguaje un origen divino. Sin embargo, el autor nos aclara que se trata solo de especulaciones, ya que no hay evidencia de esto. Pero una de las hipótesis más aceptadas, agrega, es la de que su origen puede encontrarse en la imitación de los sonidos que los hombres primitivos escuchaban en la naturaleza, tales como el sonido del viento, el vuelo de las aves, la lluvia, etc. Páginas 8 a 9. Ahora bien, ¿qué concepto tienen algunas ciencias sociales del significado del lenguaje? Analicemos lo que dice la lingüística. El diccionario de la Real Academia Española define a la lingüística como estudio teórico del lenguaje que se ocupa de métodos de investigación y de cuestiones comunes a las diversas lenguas. Pero para entender cómo se define la lengua según la lingüística, retomaré la definición del lenguaje de uno de los lingüistas más reconocidos de todos los tiempos, Ferdinand de Saussure. Saussure define la lengua como parte esencial del lenguaje, que es a la vez el producto social de la facultad del lenguaje y el conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social que permite el ejercicio de la facultad del lenguaje en los individuos. La facultad del lenguaje es algo natural, en tanto que la lengua es algo adquirido y convencional. Es exterior al individuo, ya que por sí mismo no la puede crear ni modificar. Bigot, 2010, página 47. En otras palabras, la lengua o lenguaje es producto de una convención social para comunicarnos entre nosotros y es aprendida. Esta es derivada de nuestra capacidad o facultad del lenguaje natural con el que ya nacemos. Veamos ahora qué nos dice la filosofía. Muchos son los filósofos que se han dado a la tarea del estudio de la lengua. Algunos de sus exponentes más representativos son Humboldt y Gadamer. En el siguiente trabajo de tesis se rescata lo que Humboldt señala. El lenguaje es para nuestro autor prusiano la condición de la posibilidad del conocimiento del mundo. Sin embargo, el significado del mundo por su condición misma de manifestarse de diversas maneras no puede ser delimitado a una función en particular. Parece que la misma palabra nos rebasa, es cambiante. El lenguaje es además, según lo entiende el autor prusiano, producción enteramente humana que tiene lugar en el mundo porque es ahí donde entran en acción los hombres en comunidad. Montes de Oca, 2007, página 9. Quiere decir que tratar de dar una única definición del lenguaje para Humboldt es algo aventurado, pues el lenguaje puede tomar la forma diferente de las mismas actividades humanas, que son muchas y variadas. Por otro lado, en otro trabajo de tesis encontramos que Gadamer afirma lo siguiente: la realidad no acontece a espalda del lenguaje, es decir,
que el mundo acontece en el lenguaje, ya que hablar del lenguaje es hablar del mundo, y hablar del mundo es hablar del lenguaje. Vences 2007, página 13. Esta afirmación va un poco en consonancia con el pensamiento de Humboldt, en el sentido de que el lenguaje está tan íntimamente relacionado al acontecer humano que es difícil que el lenguaje solamente sea un código verbal o escrito. Veamos qué nos dice ahora la antropología sobre el lenguaje. La antropología. La antropología estudia la lengua en un sentido interdisciplinar y le llama antropología lingüística. En el libro Antropología Lingüística, Duranty, año 2000, señala: el objetivo es explicar cómo se puede ampliar nuestra comprensión del lenguaje, no solo como un modo de pensamiento, sino sobre todo como una práctica cultural. Los antropólogos lingüísticos ven a los hablantes, en primer lugar y sobre todo, como actores sociales. Lo que distingue a los antropólogos lingüísticos de otros estudiantes de la lengua es su visión del lenguaje como un conjunto de estrategias simbólicas que forman parte del tejido social y de la representación individual de mundos posibles o reales. Páginas 19 a 22. Esto quiere decir, según Duranty, que la forma en que los miembros de una cultura utilizaban el lenguaje le dice a los antropólogos cómo estos se relacionaban políticamente, cómo constituían su autoridad, su legitimidad en el poder, las bases culturales del conflicto étnico y el racismo, el dominio del conocimiento científico, artístico y las políticas de consumo de la sociedad, entre otros. Ahora veamos lo que nos dice el arte. El arte. En el mundo del arte, el lenguaje no solamente debe cumplir el ciclo de la comunicación que establece un emisor, un mensaje y un receptor, dado que esto también se cumple con las máquinas, de manera que la comunicación en el arte debe tener un sentido del lenguaje semiótico. En su libro El lenguaje del arte, Omar Calabrese, 1995, dice: la semiótica considera todos los fenómenos culturales como fenómenos de comunicación, y no solo eso, los considera también como procesos de significación. Cuando la comunicación se produce entre máquinas, por ejemplo, se tiene comunicación, pero no se tiene significación. En cambio, cuando el destinatario es un ser humano, y no importa que lo sea la fuente, estamos en presencia de un proceso de significación que requiere una interpretación por parte del destinatario mismo. En este punto, comienza a ser claro el significado del binomio arte y comunicación. Quiero poner en claro que el arte es un fenómeno de comunicación y de significación, y puede ser investigado como tal. Esto significa que tendremos que partir de algunas premisas. A. Que el arte sea un lenguaje. B. Que la cualidad estética necesaria para que un objeto sea artístico también pueda ser explicada como dependiente de la forma de comunicar de los objetos artísticos mismos. Y C. Que el efecto estético que es transmitido al destinatario también dependa de la forma en que son construidos los mensajes artísticos. Páginas 13 a 14. Pues bien, en conclusión, como hemos visto a lo largo de este trabajo, no solo es la manera en la que podemos entender el lenguaje, y este adquiere diferentes definiciones de acuerdo con el contexto de la disciplina que lo estudia. Sin embargo, hay una característica que subyace en todas ellas. El lenguaje es, en todos los sentidos, un código que permite a los seres humanos expresar un mensaje de diversas maneras, tan diversas como su creatividad lo permita, y que para otro ser humano que recibe este mensaje y que es capaz de descodificarlo, tiene un significado. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.